modificarse la Debe Constitución. modificarse la Constitución. No debe modificarse la Constitución. Debe modificarse la Constitución. No debe modificarse la Debe Constitución. modificarse la Constitución. Para abarcar integralmente la decisión adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro versus Colombia, se hace realmente necesario revisar a fondo tanto las consideraciones como los puntos resolutivos determinados en la sentencia, porque de lo contrario se corre el riesgo de dejar de lado lineamientos importantes en el marco de dicha decisión, de los cuales se desprende el principal problema jurídico a tratar en este trabajo académico, esto es, cómo debe cumplir el Estado colombiano el fallo, o en otras palabras, ¿es realmente necesaria una reforma constitucional? Así las cosas, en cuanto al primer aspecto abordado en la decisión, es decir, la vulneración de los derechos políticos, la Corte Interamericana hizo especial énfasis en que el artículo 23.2 de la Convención Americana debe ser interpretado acudiendo a la literalidad de su contenido y por lo tanto únicamente pueden ser aplicadas aquellas sanciones que hayan sido dispuestas en sentencia por un juez competente en un correspondiente proceso penal. En consecuencia, frente a la sanción disciplinaria impuesta en el año 2013 a Gustavo Petro Urrego por parte de la Procuraduría General de la Nación, consideró la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se desconocieron los requisitos enunciados anteriormente, por cuanto al aplicar las faltas de las que tratan los numerales 31 y 60 del artículo 48 del Código Disciplinario Único, claramente no se aplicaron dichos requisitos al considerar que no se trataba de la autoridad competente ni hubo de por medio una decisión judicial en el marco de un correspondiente proceso penal. Asimismo, la Corte Interamericana, en lo concerniente a la inconvencionalidad de las interpretaciones de la Corte Constitucional Colombiana, concluyó que éstas no constituían un riesgo para el ejercicio de los derechos políticos de Gustavo Petro Urrego y por ende tampoco contrariaban el artículo 23.2 de la Convención Americana, pero que sin embargo en adelante debían tenerse en cuenta tanto para las interpretaciones como para la aplicación de sanciones disciplinarias los propósitos y principios de la Convención Americana. De acuerdo con los puntos de la sentencia destacados anteriormente, podría inferirse que si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena en la parte resolutiva de la decisión adecuar las disposiciones del ordenamiento jurídico colombiano de modo que sean compatibles con la Convención Americana, esto no incluye necesariamente una reforma constitucional, pues como bien lo manifestó dicho tribunal en sus argumentos, los artículos 277, numeral 6 y el 278 de la Constitución Política de Colombia admiten una interpretación compatible con la Convención Americana. La jurisprudencia constitucional ha sostenido la constitucionalidad y convencionalidad de las disposiciones que otorgan facultad a una autoridad administrativa como la Procuraduría para destituir e inhabilitar a servidores públicos elegidos popularmente, pese a su notoria inconvencionalidad. Y aún después del fallo de la Corte IDH en el caso López Mendoza versus Venezuela, en el cual se establece el alcance del artículo 23.2 de la Convención. En el año 2014, después del fallo en comento, la Corte Constitucional desaprovecha el escenario para pronunciarse frente a esta inconvencionalidad, con la sentencia C-500 de 2014, en la cual resuelve que existe cosa juzgada constitucional y por ende debe estarse lo resuelto en la sentencia C-028 de 2006, en la que se había analizado anteriormente el artículo 23.2, resolviendo que este debía ser interpretado de manera armónica y sistemática con otros instrumentos internacionales. En este sentido, si se interpreta de esta manera, esta disposición y las disposiciones internacionales no contrarían ni se oponen a que se establezcan otro tipo de sanciones diferentes a las señaladas en el artículo 23.2, con la finalidad de combatir la corrupción. Adicionalmente, se sustenta en casos como Gutman versus México y Yatama versus Ecuador, en los que se señala que las razones para limitar derechos políticos no se agotan con las establecidas en el inciso 2 del artículo 23, de tal manera que pueden establecerse otro tipo de limitaciones, siempre y cuando se garantice el derecho al debido proceso.
Es así como la Corte IDH realiza una interpretación extensiva que, en orden a lo señalado, llevaría a predicar la convencionalidad de las disposiciones legales. No obstante, en la reciente sentencia que nos encontramos analizando realiza una interpretación exegética que deriva en una inconvencionalidad de las disposiciones legales. El último escenario que tuvo la Corte para pronunciarse fue la sentencia C-111 de 2019, en la que reiteró el deber de realizar una interpretación coherente con otras disposiciones internacionales como la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En estos términos, a su juicio, el bloque de constitucionalidad en su conjunto permite que una autoridad administrativa como la Procuraduría limite derechos políticos de un servidor público elegido popularmente, siempre y cuando se garantice el derecho al debido proceso. Es así como la Corte Constitucional en sus sentencias declara la exequibilidad de estas disposiciones que otorgan facultad a una autoridad administrativa. Sin embargo, con la reciente sentencia de la Corte IDH se denota que estas disposiciones son inconvencionales y por ende deben reformarse, sin que ello implique una reforma constitucional. El 15 de noviembre del 2017, el Consejo de Estado decidió la acción de nulidad y restablecimiento del derecho impetrada por Gustavo Petro Urrego en contra de la Procuraduría General de la Nación, donde buscó interpretar el artículo 23 de la Convención con las sanciones que tenía la Procuraduría General de la Nación, que tiene actualmente previstas en el artículo 44.1 y 44.2 de la Ley 734 del 2002. Que son la de destitución e inhabilidad general y la de suspensión e inhabilidad especial. En esta sentencia, el Consejo de Estado destacó que estos dos tipos de sanciones no están conforme con el control de convencionalidad, de conformidad con toda la jurisprudencia que ya ha venido proferiéndose por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dos sentidos. El primero, porque la Procuraduría General de la Nación, como entidad administrativa, no tiene la competencia para proferir decisiones de este talante, dado que, según el artículo 23.2, esto está única y exclusivamente reservada a la jurisdicción. En segundo lugar, siempre ha tenido preponderancia el principio democrático y el derecho a elegir y ser elegido. Ya en el desarrollo de la sentencia hay varios puntos a destacar. El primero es que el artículo 277 en el numeral sexto debe ser interpretado que las sanciones dispuestas por la ley para aplicar a los elegidos popularmente serán todas las previstas en el artículo 44 y la prevista en el numeral primero y segundo de este artículo lo serán única y exclusivamente por actos de corrupción. En lo demás, no podrá hacer aplicación la Procuraduría General de la Nación de estos dos tipos de sanciones. Como segunda medida, indica el Consejo de Estado que la Procuraduría General de la Nación, en virtud del convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción suscrito en octubre del 2003, sigue teniendo competencia para sancionar a todos los servidores públicos e incluso a los elegidos popularmente, salvo imponiendo estas dos sanciones antes dichas o en su defecto pueden ser impuestas siempre y cuando sean por actos de corrupción. En tercer lugar, frente a la pérdida de investidura, dice el Consejo de Estado que la jurisdicción de lo contencioso administrativo continúa con esta competencia y esto lo fundamenta en el voto concurrente dado por el juez García Sayán en la decisión del caso López Mendoza versus Venezuela, proferida en septiembre del 2011. Como último punto, exhorta el Consejo de Estado al Gobierno Nacional, al Congreso de la República y a la Procuraduría General de la Nación para que adecúen el ordenamiento interno a lo previsto en el artículo 23 convencional y le da un término de 2 años para ello. Ante la ambivalencia de las dos cortes colombianas sobre la manera de interpretar y aplicar el control de convencionalidad, es importante preguntarnos si el Estado colombiano está obligado o no a dar cumplimiento al fallo.
Sobre el particular sostendremos de manera enfática que el Estado no está solo obligado a dar cumplimiento al fallo Petro Urrego versus Colombia, sino que está obligado a acatar todas las prescripciones contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos por dos razones fundamentales. La primera, porque Colombia es Estado parte de la Convención desde el 31 de julio de 1973, fecha en la que ratificó su adhesión. En ese sentido, y desde ese momento, adquirió el compromiso no solo de atender el artículo 2 de la Convención, sino también el artículo 67 y 68, que establecen que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen tres características: son definitivas, son inapelables y son obligatorias. Por lo tanto, las medidas que ordene deben ser cumplidas por los Estados partes. La segunda razón por la que debe acatar el fallo es porque las normas de la Convención son normas constitucionales en Colombia, toda vez que hacen parte o integran el bloque de constitucionalidad en sentido estricto, esto teniendo en cuenta que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, una norma integra el bloque de constitucionalidad cuando concurren dos requisitos. El primero, que exista un reenvío normativo, es decir, que en el articulado constitucional exista una remisión a un grupo de tratados o a un tratado en específico, remisión que en el presente caso efectivamente hace el inciso primero del artículo 93. El segundo requisito, que sean normas internacionales que tratan, entre otros temas, sobre derechos humanos. Lo anterior significa que la Convención integra nuestro ordenamiento jurídico al mismo nivel de la Constitución, razón por la que todo el ordenamiento jurídico interno debe ser compatible con sus postulados. Si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ordenó modificar la Constitución, lo que solicita es que el ordenamiento interno se adecúe a la Convención. Encuentra que los artículos 277 y 278 de la Constitución Política, que otorgan funciones al Procurador General de la Nación, no vulneran per se la Convención, sino que pueden ser violados según resulte de alguna interpretación, señalando la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hay una interpretación de esas normas que es compatible con la Constitución y es aquella que permite que la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General ejerzan sus funciones de vigilancia y control sin que esas se puedan extender en materia de servidores públicos de elección popular a la imposición por vía administrativa de una sanción que implique destitución o inhabilidad general. Para efectos del cumplimiento de la orden, si bien la Corte Interamericana no ordena modificar la Constitución, sí hace un llamado o una invitación a que ésta sea interpretada a la luz de la Convención, es decir, a ver las facultades y potestades sancionatorias que trae la Constitución de otra manera, y aunque eso no significa un acto legislativo con una reforma constitucional, sí supone una necesaria transformación en la institucionalidad que trae consigo una reforma legal estructural del derecho disciplinario y del derecho administrativo sancionador en general. Mi nombre es María Paula Lemos. Antes que nada, decir que esta opinión que voy a dar es netamente personal y no compromete la opinión ni la postura de la organización para la que trabajo, y además pues es con fines netamente académicos. En mi concepto, el fallo de la Corte Interamericana debería cumplirse tal cual como lo establece la sentencia, que específicamente trae la regulación que debe hacerse desde una perspectiva legal, que es desde el Código Único Disciplinario y la Ley 610, más no desde una reforma constitucional. ¿Y por qué lo considero así? Porque específicamente las facultades de la Procuraduría, que constituían en la inhabilidad y la destitución, así como la consecuencia que trae estar dentro del boletín de responsables fiscales, que también puede ser la inhabilidad de las personas que ejercen cargos cargos públicos electos por voto popular. Esto se genera, digamos que la contradicción se genera por esas facultades en específico que se tienen, con unas sanciones que son desproporcionadas y graves al la persona que es electa por voto popular no estar o no haber incurrido en un acto de corrupción, más no se genera la violación al artículo 23.2 por la Constitución, ya que la Constitución lo único que contempla son las facultades que tienen estos órganos de carácter administrativo de vigilancia respecto de la función pública. Sin duda alguna, lo más interesante del caso Petro versus Colombia es la orden que da la Corte Interamericana de adecuación del ordenamiento interno. No son muchas ocasiones en las que el alto tribunal ordena a los estados parte adecuar sus ordenamientos internos, porque opera más una especie de diálogo
entre los ordenamientos internos y el sistema interamericano de derechos humanos. Pues bien, en particular, la Constitución Política de Colombia, en su artículo 277.6, establece en cabeza del Procurador General esa facultad para ejercer la vigilancia oficial de los servidores públicos, incluidos, por supuesto, los de elección popular. Yo considero que no es necesario adecuar el ordenamiento constitucional, pues de este contenido normativo no se desprende una facultad para poder sancionar a los funcionarios que han sido elegidos popularmente. Ahora bien, lo que sí considero es una oportunidad valiosa para que se modifique, se adecue el ordenamiento infralegal, si se quiere, procesal disciplinario, y aprovechemos para que quienes conocen de estos procesos sean funcionarios elegidos por criterios objetivos y no tengan un origen político como sucede en este momento.